Voy a conversar con el diputado Roberto Feletti, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, tuvieron una semana muy intensa la semana pasada. Vamos a la primera ley de leyes, el presupuesto, que el año pasado finalmente se tuvo que el país se regió con el presupuesto del año anterior. ¿Qué valor político le asignan a haber podido aprobar el presupuesto en diputados este año y que seguramente convertirá definitivamente en ley el Senado esta semana? Creo que el valor político que tiene en primer lugar es dotar al Poder Ejecutivo, concretamente a la Presidenta en el inicio de su nuevo mandato, de una herramienta clave de gestión. Nosotros durante el 2011, y ya le hablo como ex viceministro de Economía, nos tocó gestionar sin presupuesto, que nos llevó a emitir órdenes de pago con un presupuesto reconducido. Y usted sabe que cuando un presupuesto se reconduce, generalmente es por un Estado en crisis. Entonces, bueno, se pagan los sueldos, algunos gastos, no cuando un Estado funciona plenamente, con programas de obras públicas, transferencias al sector privado. Entonces, eso tiene una carga administrativa que, si no hubiera sido por el liderazgo de la Presidenta y la convicción de quienes integrábamos el gabinete económico, bueno, en una administración normal puede establecer mucho retraso administrativo. El contar con un presupuesto para la oposición y para el oficialismo que define asignación de partidas, que define rumbos, me parece que eso crea certezas también hasta para los que toman decisiones en el plano empresarial. Digo, un empresario se va a invertir, quiere ver cómo vienen las inversiones de energía, cómo vienen las inversiones en transporte y logística, cómo es la política fiscal. Me parece que el presupuesto contiene un montón de herramientas de política económica que, votado, dado estatus legal, facilita muchísimo la gestión del Estado. Feletti, algunas críticas que le hicieron al presupuesto del lado de la oposición y algunos economistas. Por ejemplo, algunas hipótesis macroeconómicas sobre las cuales se elaboró el presupuesto. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de la tasa de inflación calculada de 9% para el 2012, o una estimación de $1 a 4.40 como promedio durante el año que viene. Bueno, pensemos que el presupuesto se elabora normalmente a mediados de año, se elabora por julio, la obligación es llevarlo al Congreso al 1 de septiembre, o sea que el presupuesto comienza a elaborarse entre junio y julio. Ahí se trabaja con una serie de proyecciones, como que bien se dice, son proyecciones, son estimaciones, que algunas pueden ser más o menos certeras a futuro. Nosotros trabajamos sobre la base de la prudencia y sobre la base de otorgarle certezas al decisor económico. ¿Prudencia qué quiere decir? Nosotros primero definimos un crecimiento menor, pensemos que la economía en promedio ha crecido a una tasa oscilante del 9% en el bienio 2010 y esperamos cerrar el 2011 también con 9%. Nosotros estamos previendo 5,1, es lo que contuvo el presupuesto, o sea que vemos un escenario mundial en crisis, vemos un escenario mundial complejo, y Rajoy acaba de anunciar un plan de ajuste muy severo para España, o sea que suponemos que la demanda, sobre todo europea, a nivel internacional se va a estancar y eso va a tener un correlato en el crecimiento. Y en cuanto a las variables... No, perdón, la hipótesis de crecimiento las variables de precio, bueno, varias veces nos han discutido la hipótesis de crecimiento. Que subestimaban el crecimiento. Claro, esta vez dicen que hemos sido hasta algunos optimistas con el 5,1. Yo creo que hemos sido prudentes y razonables. Con respecto a los precios relativos de la economía, la tasa de interés, el tipo de cambio, el índice de precios. Nosotros ahí lo que hicimos es crear un escenario en el cual sabemos que con un manejo macro prudente, lo que vamos a tener es una tendencia a la convergencia de variables. Puede ser que se abran algunas discusiones hoy en cuanto al desfase, pero si yo lo invito, y este ejercicio lo podemos hacer a mediados de año, ¿cuánto es el desfase? ¿Cuán grave puede ser el desfase respecto a las proyecciones? Hay la discusión que le van a decir, ¿cuál es el índice que tomamos? Bueno, pero la convergencia, es decir, lo que le da estabilidad a la economía en términos de precios relativos es la convergencia de variables. Si la gente ve converger el tipo de cambio, la tasa de interés, el índice de precios, más o menos tiende a haber estabilidad. Efectivamente, si usted mide entre el 23 de octubre y los primeros días de noviembre, como bien lo señaló la Presidenta, que hubo intentos de especulación y de ataques especulativos contra la moneda que desfasan el tipo de cambio, bueno, puede ser que eso genere algunos desvíos de las proyecciones. Pero yo le invito a que trabajemos en junio
y vamos a ver que el escenario es bastante aproximado. Aparte, no nos olvidemos que son proyecciones, y lo que hay que ver en todo esto son tendencias. Yo, cuando me tocó explicarlo como presidente de la comisión en el recinto, hablé de tendencias. Nosotros estamos sosteniendo tendencialmente una política fiscal a lo largo del tiempo, que tiende a ser superavitaria en cuanto a lo que es el cálculo de ingresos y gastos, que tiende a tener una recaudación con tendencia a la progresividad, si uno mira el componente de ganancias y derecho de exportación, y con tendencia al federalismo, si uno mira los montos que se distribuyen directamente a las provincias. Y desde el punto de vista del gasto, hay una tendencia a la inversión social, tanto en lo que son prestaciones sociales como lo que es educación y salud. Y eso está reflejado en el presupuesto. Ahora, después usted me va a decir que por ahí hay algún desvío en la ejecución, y seguramente lo va a haber, si no, no sería el Estado. Pero la realidad es que las tendencias se han confirmado. Cualquiera que lee el presupuesto y lee los presupuestos anteriores ve que tendencialmente se gestionó de ese modo. ¿Qué pasa con el tema de los subsidios? Porque bueno, también en el momento que comenzó a elaborarse el presupuesto, aún no se había anunciado esta reducción de subsidios. Los subsidios que figuran en el presupuesto no contemplan estas reducciones que fueron anunciadas posteriormente. No, porque se trabajó sobre, como le digo antes, mediados de este año. Bueno, probablemente vamos a ir viendo, y supongo que bueno, ya esto lo va a hacer el Ejecutivo, tanto el Ministerio de Planificación como el Ministerio de Economía, cómo va impactando fiscalmente el abandono gradual de la política de subsidios que se ha venido haciendo sobre las tarifas de los distintos servicios públicos, y en función de eso habrá o no recursos excedentes que también, esto es importante decirlo, se asignarán conforme a ley, sobre la base de remitir al Congreso un decreto de necesidad de urgencia donde se explica cada una de las partidas, porque si no se crea el escenario que aquí un funcionario mira la cuenta del Banco Nación donde recauda el Estado e inmediatamente asigna. No es así. Digo, probablemente la política fiscal en este punto tenga un cambio, producto del abandono gradual del esquema de subsidios. Pero también, bueno, si hay excedentes fiscales, la discusión de la asignación también pasará por el Congreso. Pero hay que ir viéndolo sobre la marcha, porque tampoco todavía hay una medición clara de cuánto impacta fiscalmente el gradual abandono de la política de subsidios. Vamos a un tema político de estos días central, que es... no nos olvidemos, perdón, sí, que en el tema transporte es distinta la migración de lo que es luz y gas, servicio domiciliario de luz y gas. Uno en el transporte no renuncia, sino que hay la idea de llegar al subsidio a la demanda paulatinamente. Entonces, el impacto fiscal va a ser un impacto muy gradual en todos los casos. Quería preguntar sobre el tema del discurso de Moyano de la semana pasada, que tuvo tres ejes: un eje político, un eje de reivindicaciones, si se quiere, más corporativas, y finalmente algo que tiene más que ver con la economía, puntualmente con la cuestión salarial, digamos, el tercer capítulo del discurso de Moyano la otra vez, donde él planteaba que bueno, no se puede discutir paritarias con ningún techo, porque es una contradicción en sí mismo que las negociaciones tuvieran ese limitante, y que deben discutirse sobre la base de la inflación de los supermercados. ¿Cuál es tu evaluación de esa parte específicamente del discurso? Porque bueno, dentro de 2 o 3 meses, un tema, digamos, preponderante de los próximos meses va a ser la discusión de los convenios colectivos, ¿no? Me parece que el gobierno hasta ahora, y en estos años, hemos tenido un sistema de negociación colectiva, de paritarias, sin techo, libre, de libre acuerdo, y me parece que sobre ese esquema ha habido una fuerte recuperación del salario, nadie lo puede negar. Seguramente con factores muy heterogéneos adentro de lo que son los asalariados ocupados. Entonces, en principio, no hay una razón para pensar, al contrario, el gobierno con la elevación del salario mínimo vital y móvil, paulatinamente iba poniendo un techo al alza, un piso hacia el alza del salario. No se puede empezar a pensar que de pronto va a haber una política que se va a abandonar este escenario. Por el otro, me parece que, y eso por supuesto lo definirá el Ministerio de Trabajo, por el otro me parece que también es lógico que el secretario general de la CGT plantee alternativas de máxima previo a negociar. Es lógico, es parte de la tensión de una negociación. Y no es la primera vez que el secretario general de la CGT habla de la inflación de la góndola. Creo que esto ya lo hemos escuchado
lo hemos escuchado más de una vez, y es lógico pensar que efectivamente hay una gran dispersión de precios y que evidentemente en algunos supermercados, si uno mira, es distinto a lo que se ofrece en determinados lugares del área metropolitana donde otros canales de distribución lo hacen. A mí me parece que no hay que magnificar, me parece que, porque si no nos quedamos en que durante mucho tiempo se exigía desde la oposición que hubiera límites al avance sindical sobre la presión salarial, porque eso erosionaba la competitividad. Y ahora a todos les parece que el gobierno quiere poner... Yo creo que y por supuesto esto lo va a definir el ministro de Economía, que es un excelente técnico en ese sentido y que tiene que ver con muchas de las políticas que se hicieron. Yo creo que se va a ir a la convergencia, como decía antes, de las distintas variables en un escenario de crecimiento más bajo, donde seguramente esa convergencia va a crear más certezas. Toda la política económica de estos años ha creado certidumbres. No veo por qué ahora, certidumbres en cuanto al que consume, al que invierte, al que ahorra, no veo por qué ahora alguien tendría que tener una enorme incertidumbre. Digo, frente a un mundo en crisis, la política económica siempre ha ido creando certidumbre, sin virajes bruscos. Entonces no veo por qué tendríamos que pensar. Ahora, es lógico que el movimiento obrero quiera negociar tensionando. Muy bien, Roberto Feletti, muchas gracias.